camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí en un programa más de Un Camino al Más Allá. Hoy pensaba en un ejercicio o uno de los puntos que trabajamos el año pasado, que era esto de que no existe la realidad, ¿no? Y cómo yo te hacía comprender esto, te lo explicaba. Y me vino a la mente esto de que así como uno comprende al mundo, la vida, ¿no? Es algo que va creando por las propias percepciones, que esto es lo que te explicaba, que la realidad es la percepción de uno. Entonces hay realidades distintas. La realidad es la que creamos. Y bueno, si vos la creás, la tenés que aceptar. Y se demostró que el poder de una mente en calma, centrada, en eje, es capaz de producir efectos muy, pero muy positivos, tanto en uno, en su propio ser interior, como en su propia vida y en el exterior. Entonces, cuando trabajamos, nos centramos, aquietamos la mente, sentimos todo lo que está a nuestro alrededor, lo identificamos y dentro de nosotros, ¿no? Con claridad, disfrutando de cada instante que vivimos, vamos creando esa realidad. Hay muchos, no me quiero ir, digamos, de temas playándome, porque habría mucho que explicarte, pero te voy a hacer cortito para que me comprendas que esto es científico, esto no es algo que se nos ocurre a nosotros los terapeutas que trabajamos con estas pseudociencias, ¿no? Hay experimentos en neurología y en física cuántica que comprobaron algo en su momento que fue muy juzgado, muy cuestionado. Y es que cuando vemos un objeto determinado, X, aparece una actividad en nuestro cerebro. Pero cuando inducimos al paciente a cerrar los ojos, esto lo hacemos en las visualizaciones, y a que lo imagine, la actividad cerebral es idéntica. Entonces, si nuestro cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando siente, ahí está la pregunta, ¿no? De cuál es la realidad. Y el cerebro no hace nunca diferencia entre lo que ve con los ojos físicos y lo que imagina. ¿Por qué? Porque las mismas conexiones neuronales están implicadas para el cerebro. Entonces es tan real lo que ve como lo que siente. Maravilloso libro, ¿no? que habla de estos temas y más, que se llama ¿Y tú qué sabes? Entonces, para que vos me entiendas, fabricamos nuestra realidad desde la forma en que procesamos las experiencias, es decir, desde nuestras emociones.
En el hipotálamo se fabrican las respuestas emocionales. Y ahí en nuestro cerebro está la farmacia más grande que pueda existir. Por eso la farmacia no es el medicamento de afuera, sino la farmacia es el trabajo desde adentro. Ahí en esta farmacia de la mente, ¿no?, se crean unas partículas que son los péptidos, que son aminoácidos, pero son pequeñas secuencias de ellos, ¿no?, que se van combinando con las neurohormonas. Y estas son las responsables de las emociones que uno siente diariamente. Entonces, cuando uno siente una determinada emoción, el hipotálamo descarga, elimina esos péptidos, liberándolos a través de las glándulas hasta la sangre, que esta conecta con las células que tienen estos receptores en el exterior. Y esto es claro porque nunca nadie vio un pensamiento. Pero lo que sí se ve es esa descarga o tormenta eléctrica que provoca cada metabolismo conectado a las neuronas a través de lo que piensa. Entonces, nuestro cerebro crea estos pensamientos y nuestras células son las que se acostumbran a recibir cada una de las emociones. No sé, optimismo, pesimismo, generosidad, envidia, angustia, ira, alegría. Al acostumbrarse a ellas, se van creando hábitos de pensamiento. Entonces, un pensamiento o una emoción crea una nueva conexión. Y esta se refuerza cuando pensamos o sentimos algo en repetidas ocasiones. Entonces, acá está el tema de que cuando una persona asocia una determinada situación con una emoción, no sé, una mala experiencia al cruzar la calle que un auto le frenó al lado. Puede ser que el semáforo, la calle o el auto se asocie al temor de ser atropellado. Entonces, si no se interrumpe esa asociación, nuestro cerebro podría relacionar, digamos, ese pensamiento y reforzar esa conexión, haciéndola un hábito y ahí crear lo que se llama una fobia o un miedo. Y desde la mente cuántica, todos los hábitos y adicciones funcionan, operan con la misma mecánica. Un miedo, no sé, a salir a la calle, a enamorarse, a hablar en público, a dormir, puede hacer que nos haga caer en la farmacología externa, o sea, a una droga o una pastilla, o a un pensamiento negativo. Y el objetivo inconsciente que tenemos es engañar a nuestras células con otra emoción diferente. O sea, distraernos de ese miedo, distraernos de esa situación. Entonces, de esta manera, cada vez que volvamos a esa situación, el miedo nos va a conectar inevitablemente con la solución.
¿Mm? Cuando uno conecta con la adicción de tomar un medicamento, de estar con una persona, o de la bebida, o del juego, o del sexo, lo que busca es un paliativo a esto que siente. ¿Mm? Ahora, lo que no hacemos es identificar la situación para ocuparnos de las elecciones de nuestros pensamientos. Y ahí empezar a dejar del no puedo y de necesito tal cosa para decirnos yo sí puedo. Porque si no, ahí sí te vuelves a encerrar en esta realidad, entre comillas, limitada y negativa. Cada información que uno recibe del exterior se procesa desde las experiencias que tuvimos, y la respuesta emocional tiene que ver con estas memorias. Por eso es que siempre los malos recuerdos nos hacen caer en las mismas situaciones. Y es importante identificar qué ha pasado. Por ejemplo, un paciente que vino al consultorio decía que muchas veces cuando se acostaba tenía como una sensación de ahogo y que esto le daba mucho miedo. Yo lo estaba tratando por otra cuestión e indagando sale esto. Entonces, como tenía a su madre viva, le pedí que le preguntara si de chico se había caído en una pileta, había sufrido alguna situación que tuviera relación con el ahogo. O sea, yo lo que buscaba era la relación con el ahogo, no porque aparecía con el sueño. Después eso, o a la hora del sueño, eso después se iba a identificar. Bueno, habla con su madre y cuando viene a la próxima sesión dice que cuando él era bebé, su hermana, evidentemente por los celos, le puso una almohada encima. O sea, como que lo quiso asfixiar. Entonces su memoria inconsciente asocia el dormir con el ahogo. Ahora, ¿esto le pasó siempre? No. ¿Y por qué Fabi no le pasó siempre? ¿Por qué esto aparece ahora o apareció en un momento de su vida? Porque hubo un disparador X que lo conectó con esa emoción que a pesar de ser bebé sintió. Hay algo que cuando hablamos del proyecto sentido también les identifico, o sea, cuando estamos en la panza de mamá. Nosotros no podemos identificar cuando somos fetos, no podemos identificar cuando somos muy niños, pero en ningún momento dejamos de sentir. Entonces, por todo lo que pasemos, queda como una memoria instalada en nosotros. Y esto hay que trabajarlo mucho para que no se gestionen traumas, o sea, para que esto no se instale como trauma y quede en el paciente para siempre. Entonces hay que romper todo esto, toda esta situación de peligro, de miedo que sintió, para que él vuelva a asociar el sueño con descanso y no el sueño con ahogo. El paciente siempre es el activo. Y con él lo que intentamos trabajar
o con ellos, con los pacientes, ¿no? Es el poder curativo que uno tiene en su interior. Cuando uno identifica que todo está dentro de uno, desde lo energético hasta lo traumático, puede identificar y saltar esa barrera de la que te digo. Pero ¿qué pasa? Cuando identificamos tenemos más eficacia, o sea, más rapidez en el tratamiento que estamos ejerciendo. Como lo trabajamos de fondo, claramente tenemos resultados eternos de durabilidad. O sea, lo que te digo siempre, trabajarlo de fondo y no de forma. Los problemas que uno trata desaparecen para siempre. No necesitan más medicamentos. Claramente nosotros no somos los que los sacamos, sino que el especialista que recetó esa medicación, al ver los distintos estadios del paciente, le va sacando la medicación. Entonces, es muy importante trabajar para tener resultados exitosos y no estar dependiendo de una pastilla. Y esto, en el 70 o 60% de los casos se hace con la terapia energética. Desde limpiezas celulares, desde el equilibrio, la armonía, el conectar los chakras con el trabajo que tienen que dar. Y después el otro porcentaje es esto de la expansión, ¿no? Del conocimiento, del comprender. ¿Y por qué, Fabi, es tan importante primero la energía y no la parte del comprender? Porque tendría que ser al revés, ¿no? Primero comprendo, después la energía. No. El tema es así, que cuando llega un paciente al consultorio con sintomatología física y demás, lo que se trata es atacarlo, entre comillas, con todo tratamiento energético para que vaya buscando equilibrio. ¿Por qué? Porque un paciente que está enfermo, preocupado, triste, con dolor físico, yendo al médico 3 veces por semana, por más trabajo que uno le quiera mostrar para hacer con él mismo, no lo va a poder identificar porque tiene en su cabeza todo esto de el tratamiento que está haciendo o del dolor que está haciendo. Entonces, cuando atacamos desde lo energético, llevamos, digamos, una cierta calma. Mi doctora dice apagar el incendio, más o menos eso. Apagamos el incendio para poder trabajar después con los campos de la psiquis, ¿no? De la mente, del espíritu, de la conexión con el mismo. Nosotros, los especialistas en terapias energéticas vibracionales, nos es muy fácil identificar como la enfermedad o la patología, además de ser la alteración física que trae el paciente, se manifiesta con trastornos energéticos, o sea, en el sistema energético vital, ¿no? Y esto da desórdenes y conflictos en la mente, en el alma. Somos energía. Nuestro corazón es el que acumula toda la energía, por eso late. Y todos nuestros órganos funcionan por esa energía. Entonces, para que la energía en las distintas formas y modalidades que tiene y frecuencias, claro, ¿no?, se manifieste en la vida humana, hace falta un sistema energético sano, fuerte. Se estudiaron distintas cuestiones con los campos energéticos, ¿no?
los chinos con los canales y los vasos energéticos, los hindúes, se han estudiado mucho los chakras, los nadis, el campo energético, el aura, y todos tienen la misma conclusión, que la fisiología orgánica, endocrina o nerviosa depende únicamente de la fisiología energética, que además, claro, conecta con otras partes de nuestros distintos cuerpos. Entonces, la energía es la base fundamental para este tipo de terapias, por más trastorno emocional que haya. Porque si fuera solo un trabajo emocional, sería un trabajo de psicología. Si bien nosotros aplicamos lo que es la psicología holística y trabajamos con emociones, pero las trabajamos desde otro orden. Y como es una terapia integrativa, lo que hacemos es, cuando tenemos al paciente, utilizamos múltiples técnicas, distintas técnicas, para trabajar con él. Entonces, como lo primero que le damos es energía y barremos toda esa energía negativa que va teniendo, o en un barrido celular, todas esas células enfermas, el paciente enseguida va evolucionando, va comprendiendo, y automáticamente uno le puede ir explicando sus herramientas, qué es lo que tiene que hacer y demás. Imagínate que si vos tenés un dolor físico muy grande, o una enfermedad, que la palabra cáncer, que devasta a cualquiera y no tiene por qué ser así, y vos llegás al consultorio y yo te digo, bueno, ahora conecta con vos, vas a utilizar estas herramientas, eso no te va a servir de nada, porque vos tenés en tu cabeza un rompecabezas desarmado, no sabes por qué vino esto, lo estás transitando, te duele, tenés que ir al médico. Entonces lo primero que hay que hacer es llevarle bienestar físico al paciente y después ir trabajando las otras áreas. Te voy a pasar el número de teléfono para que te puedas contactar conmigo, pedirme una consulta. Y es el 155-106-1944. 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. También me podés encontrar en Instagram, en TikTok. Tratamos de tener todo para que vos de alguna manera puedas identificar qué te está pasando. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta el próximo programa. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.